Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? Justamente la lección de esta semana, que se titula Morir como una semilla, nos ayudará a entender ese problema con el cual nos enfrentamos como seres humanos. El Señor Jesús comparó la vida de un cristiano con la vida de una semilla. En el libro de Juan 12, 24, Él dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué interesante que el Señor Jesús nos dice que para tener una vida abundante y tener una vida fructífera, necesitamos primero morir. Así que en la lección de esta semana estudiaremos esas palabras de Cristo Jesús. Por eso te doy la bienvenida entonces en este momento a Creciendo en la Palabra. Agradecemos mucho porque estés con nosotros. Nos alegra poder saludarte ya en el contexto de la lección número 12, ya casi terminando nuestro trimestre. Quiero extender un saludo a cada hermano y hermana que nos ve desde este país de México, aquí en la Ciudad de México, nuestra asociación metropolitana, pero también hay hermanos que nos han saludado desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Argentina, también desde diversas ciudades de Estados Unidos. Gracias porque nos acompañan, gracias porque nos acompañan cada ocasión, cada semana en el estudio de la lección. Y quisiera también comentarles que para el estudio de esta semana lo estaremos haciendo a través de 3 tópicos. Vamos a dividir el tema en 3 aspectos. El primero, morir al yo. El segundo, morir a la autosuficiencia. Y el tercero, vivir solo para Dios. Y alrededor de esos 3 elementos estaremos platicando, estaremos dialogando respecto a esta enseñanza maravillosa de Cristo Jesús con el título Morir como una semilla. Así que vamos a hacer una oración, si te parece bien, para comenzar con el estudio de nuestra lección. Bendito Dios que estás en los cielos. Señor, gracias porque nos permites conectarnos nuevamente para unirnos en el estudio de tu palabra. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Y te ruego bendición por cada hermano, por cada hermana, por cada maestro de escuela sabática que nos acompaña en el estudio de tu palabra. Que este estudio pueda ser de bendición, pueda ser de inspiración, pueda ser una herramienta también para compartir con otras personas acerca del amor de Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, quédate con nosotros, ya regresamos para iniciar con el estudio de esta semana. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra con el estudio de la lección número 12 y vamos a comenzar con el primer tópico que hemos titulado Morir al yo. Pero para ayudarnos con el estudio de la lección de esta semana tenemos 2 invitados especiales. En primer lugar, Pastor Francisco Ramón de Dios, quien es secretario ejecutivo de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias por esta invitación y estamos muy felices y contentos de poder adentrarnos en un estudio lleno de tantas cosas importantes para la vida cristiana práctica, Pastor. Pues gracias, seguramente va a ser muy edificante nuestra conversación en esta ocasión. Y también el pastor Marco Antonio Montoya, quien es pastor de distrito aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor, también bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Yolman, hermanos, qué gusto. Una lección con grandes enseñanzas que con la ayuda de Dios se conviertan en bendiciones en nuestra vida. Gracias, pastor. Pues bueno, vamos entonces a entrar en materia con ese ejemplo, esas palabras con las cuales Jesús nos está ayudando a entender la lección de esta semana. Nosotros somos como aquel grano que para poder convertirse en una planta que da fruto, primero
debe morir. Y el grano pasa por un proceso interesante. En primer lugar, el grano debe caer. El grano cae de la espiga. Y el grano no tiene ningún control sobre dónde y cómo caerá al suelo. Pero también el grano espera. Mientras el grano permanece en tierra, no sabe qué le va a deparar en su futuro. Pero él debe esperar. Y finalmente el grano muere. Así que cuando la tierra lo cubre, el grano muere y entonces se va a convertir en una planta que da fruto. Y ese es el proceso que nosotros debemos experimentar. Y volvemos entonces a la pregunta: si sabemos que los planes de Dios son los mejores para nuestra vida, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esa voluntad de Dios, Pastor Francisco? Gracias, Pastor Jolman. Bueno, la razón es sencilla. El hecho de que nosotros hayamos aceptado a seguir a Jesús, hayamos aceptado sus enseñanzas, no nos roba el uso de nuestro libre albedrío, Pastor. Es decir, cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. ¿Por qué nos cuesta? Porque la decisión de seguir a Jesús es una decisión que debe de renovarse cada día. Cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, les invito, hermanos, a abrir sus Biblias. Filipenses capítulo 2 dice, antes de que nos presente, Pastor, el ejemplo de sumisión de Cristo, el mismo ejemplo que usted ha presentado a través de la semilla, como Él se entrega voluntariamente, como Él renuncia a lo que puede ocurrir y finalmente se expone a sufrir como uno de nosotros. Dice el 2.1, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, completad mi gozo sintiendo lo mismo. La mera verdad es que, aunque nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, nos cuesta seguirlo. ¿Y por qué nos cuesta seguirlo? Porque ¿a quién le encanta morir al yo, pastor? ¿A quién le gusta negarse a algo que le gusta hacer? ¿A quién no le gusta quedarse más tiempo en la cama? ¿A quién le gusta? Entiendo que hay personas que han desarrollado el gusto por el ejercicio, pero de forma natural, ¿a quién le gusta hacer ejercicio? No es algo propio, porque es hacer algo que de alguna manera exige esfuerzo, exige sacrificio, cambios que no estamos dispuestos a hacer. Pero nos presenta el ejemplo de Jesús, pastor. Y el ejemplo de Jesús nos habla acerca de cómo el Señor está dispuesto a renunciar a lo que Él es. Él se despoja, no solamente se despoja, dice el versículo 5, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, una de las muertes más terribles. Ahora, la buena noticia de esto es que Jesús sabía por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque nos amó. Cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo 53, el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando
lo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de su mano será prosperada. Versículo 11, verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecho. Cualquier cosa que Jesús nos pide hacer, Él ya la hizo antes. Exacto. Y de acuerdo a Isaías, la única manera en cómo nosotros podemos tener vida, pastor, es voluntariamente siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, entregándonos a una muerte que nosotros no sabemos cuál es el resultado, pero Dios sí sabe. Y pastor, en contraposición a este sacrificio de Jesucristo, de despojarse, de no aferrarse, en esa contraposición de la que tenemos que cuidarnos nosotros, es la actitud que demostró Adán y Eva en el Edén. Ese deseo de ser como Dios, que los llevó a tomar el fruto, ¿no? Pero esa actitud, ese deseo, esa contraposición a la actitud de Cristo. Y hermanos, me parece que es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos en nuestras oraciones diarias. Señor, ayúdanos a no aferrarnos a nuestra voluntad, a nuestros gustos, a nuestros deseos. Esa rebeldía, ese orgullo, ¿no? Y es un proceso, si bien es difícil, pero me gusta, pastor, el ejemplo que diste del gusto que desarrollan algunas personas por hacer ejercicio. ¿Cuánto trabajo cuesta levantarse y hacer ejercicio? Pero si esa persona lo hace 1, 2, 3 veces, y cada vez cuesta menos. Es correcto. Es un proceso que sí es difícil, ceder nuestra voluntad y no tener esta actitud de contraposición a la de Cristo, pero que me parece finalmente el versículo 9 de aquí de Filipenses 2, el versículo 9, Sí. dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y, pastor, esa bendición de ceder o ese resultado de ceder nuestra voluntad, finalmente es para bendición de nosotros. Y aquí es donde tenemos que llegar, pastor. Así es, así que morir al yo es someternos a alguien más. Morir al yo entonces es renunciar a mis propias opiniones, a mis propios gustos y cederle el control de nuestra vida a Cristo Jesús. Y Él ya nos dio ese ejemplo. Pero es posible entonces que muchos cristianos, tal vez tú y yo, procuremos sinceramente conocer la voluntad de Dios y digamos, oh Señor, si tan solo me revelaras tu voluntad, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio con tal de hacer tu voluntad. Pero aún así, cuando hacemos ese voto, cuando tomamos esa decisión, nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde el apóstol Pablo, Pastor Francisco, interviene y nos da un consejo. Sí, gracias, pastor. Se hizo un estudio y donde se reveló ese estudio que más de la tercera parte de los ciudadanos norteamericanos posee en sus casas zapatillas o tenis para hacer ejercicio. Saben que hacer ejercicio es bueno, es más, compran tenis para hacer ejercicio. Pero la pregunta es, ¿cuántos en realidad lo hacen el ejercicio? Y lo mismo pasa. Nosotros sabemos muchas cosas que son en sí son cosas buenas, pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a vivirlas? Tenemos que dejar claro que Jesús, el apóstol Pablo dijo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y tenemos que reconocer, nosotros somos seres carnales.
Por eso no encontramos gusto cuando en la iglesia dicen, vamos a tener vigilia. Híjole, hay gente que dice eso de la vigilia. O vamos a tener ayuno y oración. Híjole, eso de ayuno. Entonces, no lo entendemos porque somos seres humanos. Exacto. Pero somos seres humanos que se nos dio el privilegio de descubrir, de probar, de la lección anterior, probar y ver qué bueno es el Señor. De probar. El asunto es que nunca le hallaremos sabor si nosotros no estamos dispuestos a ofrecernos como sacrificio vivo. Exactamente. Como sacrificio vivo. El apóstol Pablo le dice a los romanos, dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio, no solamente vivo, es santo y agradable a Dios, porque es vuestro verdadero culto. Y bueno, para hacer esto, pastor, tenemos que ir en contraposición de lo que el mundo hace. El mundo hace. En el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo. Y si nosotros vemos el mundo allá afuera, nosotros vamos a encontrar que el mundo allá afuera, todo es obtén. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, en la iglesia es da. Es decir, son principios que se contraponen. Y entonces es difícil que nosotros hagamos la voluntad de Dios si por un lado sabemos lo que sabemos lo que hay que hacer, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que nos capacite a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pastor, el sacrificio vivo no es pensar que es meramente una actitud interna. Es decir, voy a someter mis pensamientos a la voluntad de Dios y ya. Ese es el sacrificio vivo. No es solamente una actitud interna, es una expresión exterior. También. Se tiene que manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Es un proceso, es una metamorfosis, pastor, hermanos, es un cambio en nuestra vida que se manifiesta de manera externa en nuestro mundo, en nuestro estilo de vida. Cambia, pastor. Cuando nosotros somos este sacrificio vivo, y decías el versículo 2 de Romanos 12, dice, no nos conformemos a este mundo, sino vivamos esta metamorfosis, esta transformación, Amén. pero solamente es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cristo permite que pasemos los crisoles porque es el llamado o es el medio por el cual Dios nos lleva a este entendimiento. Y me encanta entonces cómo Dios utiliza los crisoles en nuestra vida para que nosotros podamos vivir esta metamorfosis y tener un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Pastor Yolman, Pastor Montoya, hay una pregunta que todavía queda en el estudio de este día, de este comentario, y pregunta, ¿a qué cosas necesitas renunciar a fin de llegar a ser un sacrificio vivo para Dios? Si soy honesto conmigo mismo y con Dios, yo debo decir que a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Es decir, cuesta, pastor, que nosotros podamos llegar a hacer un sacrificio vivo. Pero ¿sabe de qué habla eso, pastor? Habla de que nosotros, cuando hacemos esto, estamos dispuestos a emular en la medida de nuestra entrega al Señor, a emular el ejemplo de Cristo Jesús, quien se despojó de sí mismo, quien se vació a sí mismo, quien se ofreció para vivir en este mundo
y vivir una vida de obediencia. Y imagínate que por vivir de una manera obediente a la voluntad de Dios, el resultado sea la muerte. Pero entonces resalta el texto que leyó el pastor anterior, el versículo 9, Dios lo exalta. Exacto. No hay manera, ya hizo referencia usted, pastor, no hay manera en cómo nosotros podamos vivir esta nueva vida, no hay manera si nosotros no estamos dispuestos a pasar por el valle de la muerte. Y entonces viviremos esa nueva experiencia. Exactamente. Es allí entonces donde este concepto de la muerte es un concepto positivo, porque hay algo a lo que debemos renunciar. Este primer nacimiento, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, necesita nacer de nuevo, porque este primer nacimiento natural es un nacimiento con esas inclinaciones egoístas al pecado. Por eso a veces nos cuesta tanto el someter nuestra voluntad a la voluntad divina. Así que aquí el primer elemento importante, morir al yo, renunciar a nuestros propios criterios, a nuestros propios gustos, a nuestras propias inclinaciones y entregar por completo nuestra voluntad a Dios. Ofrecernos como un sacrificio vivo para que nuestra vida entonces sea una vida de completa adoración a nuestro Dios. No solamente a través de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, sino que se van a reflejar entonces también en nuestras acciones y en un estilo de vida que honre a nuestro Salvador. Quédate con nosotros porque ya en un momento regresamos para continuar estudiando este interesante tema. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso estudiando esta interesante lección y vamos con este segundo tópico, morir a la autosuficiencia. Comprendamos un momento ese concepto de la autosuficiencia, ¿no? Es cuando una persona se cree suficiente por sí misma, no necesita depender de nadie más, sus decisiones son las mejores, la información que tiene es la que es cabal, es alguien que no requiere de nadie más. Esa es una persona autosuficiente. Pero necesitamos morir a esa autosuficiencia. Y tal vez alguna vez en tu experiencia escuchaste una voz cuando ibas a tomar alguna decisión que te decía, es por aquí, decide esto. Y tú sabías que era la voz del Espíritu Santo, pero decidiste hacer caso omiso a esa voz. Y entonces tomaste la decisión que querías tomar y seguramente en corto, mediano o largo plazo cosechaste unas consecuencias negativas en tu vida. Porque ese es nuestro problema, la autosuficiencia. ¿Y cómo podemos entonces nosotros morir a esta autosuficiencia, Pastor Montoya? Uno de los leños que enciende la llama de la autosuficiencia es cerrar nuestros oídos. Y nosotros tenemos ejemplos aquí que se contraponen, los hijos de Elí con Samuel. Los hijos de Elí cerraron una y otra vez sus oídos a la voz de Dios a través de su padre. Algunos pueden decir que tenía que haberlos reprendido más duramente, porque pues los crímenes que ellos estaban cometiendo necesitaban o merecían un trato duro.
y la suavidad con la que los reprendió su padre no solo no les iba a servir a ellos, sino que se iban a endurecer más, ¿no? Lo que él les dijo estaba bien, pero no fue suficiente. No fue suficiente porque cerraron sus oídos. A veces necesitamos un crisol fuerte, pastor, para abrir los oídos, para reaccionar. Ojalá tuviéramos esa primera oportunidad de escuchar la voz de Dios como Samuel, que a la primera Samuel dijo, Señor, ¿no? Escuchó la voz de Dios. Y me parece, pastor, aquí entonces en estas historias donde nosotros aprendemos que para morir a la autosuficiencia tenemos que abrir nuestros oídos, escuchar la voz de Dios, pastor. Gracias, Pastor Montoya. Saben que yo creo que más de una vez nosotros nos hemos perdido mientras vamos conduciendo. Y no nos gusta reconocer, especialmente cuando vamos con la esposa o cuando los muchachos van con sus novias, qué sé yo. No nos gusta reconocer de que estamos perdidos, que nos pasamos la salida que debíamos tomar. ¿Y por qué razón? Porque no nos gusta escuchar, no nos gusta prestar atención. Lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, Elí le dice algo a sus hijos. Le dice, si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Pero si el hombre peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y dice el versículo, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, el hombre está condenado, el hombre tiene una condena sobre su vida. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todos estamos condenados a muerte. El asunto, pastor, es que el Señor está interesado en darnos esa vida eterna gratuitamente. Pero a menos que uno reconozca su necesidad, no podrá escuchar lo que Dios tiene que decir. De hecho, cuando el Señor habla, hay personas que no quieren escuchar. Y dice Charles Stanley que el Espíritu Santo no habla por hablar. Habla cuando hay alguien que está dispuesto a responder. Pero haciendo referencia al estudio, tenemos que estar dispuestos a quitar la velocidad, poner en neutral y tomar tiempo para escuchar. Exacto. De manera que podamos tomar una decisión. Ahora, lo que el Señor habla, Samuel responde, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla que tu siervo escucha. Ahora, lo que más me sorprende, pastor, es lo que dice el versículo 11. Yo haré una cosa en Israel, a quien la oiga le zumbarán los oídos. ¿Va a hablar fuerte el Señor? No va a hablar fuerte. Es decir, van a pasar por un crisol que las personas van a entender cuando vean, mejor que si les hubiesen hablado, que mejor que si hubiesen tomado una bocina y gritado a los oídos, porque hay veces que cuando estamos en el crisol, cuando suceden algunas cosas, no a nosotros, a otras personas, nosotros nos vemos reflejados en ellos y entonces entendemos que hay que hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que estar dispuesto a prestar atención. Exactamente. Ahora, cuando pensamos en esta disposición de escuchar la voz del Espíritu Santo
¿Qué cosas pueden impedir a menudo que tú escuches la voz del Espíritu Santo? ¿Te has descubierto en algún momento haciendo caso omiso a esa voz del Espíritu Santo? Eso tiene que ver con el problema que nosotros tenemos naturalmente de la autosuficiencia. Le ocurrió, por ejemplo, a Eva. Cuando la serpiente vino y le propuso algo distinto a lo que Dios ya le había planteado, el problema de Eva no es que no viera extraño la conducta de la serpiente, sino que ella pensó que tenía la suficiente sabiduría para discernir entre el bien y el mal, consultó consigo misma y entonces tomó una decisión. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Consideramos que tenemos la suficiente capacidad y sabiduría para discernir entre una buena decisión y una mala decisión, y nos olvidamos de consultar a Dios, o simplemente hacemos caso omiso de algo que ya el Señor nos dijo con antelación. Encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la experiencia del rey Saúl, Pastor Montoya, cómo es que él va en un camino hacia la autosuficiencia. Uno de los más grandes males de la humanidad, pastores, es suponer. Es pensar por el otro, cuando no sé realmente lo que hay en la mente de la otra persona, pero yo pienso, yo creo lo que él está pensando. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Saúl cometió un error en 3 pasos. Primero, vio que no llegaba, pensó, supuso que no iba a llegar, y entonces tomó una decisión, actuó. ¿Cuántas veces nos ha metido en problemas el suponer? Le decimos a la esposa, es que yo pensé que no querías. Y ya ahí está la molestia. En el trabajo, es que yo pensé que no lo iban a hacer. Por eso yo lo hice, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha metido en problemas el suponer? Este asunto, si lo llevamos al ámbito espiritual, lo podemos entonces nosotros tomar o saber como la confianza en el propio juicio, que eso se traduce como una actitud de rebeldía. Cuando nosotros sabemos lo que no tenemos que hacer, pero suponemos que a lo mejor Dios no lo va a hacer, no lo va a cumplir, y entonces actuamos. Por ejemplo, Dios dice, guarda el sábado, pero las personas suponen que Dios no va a suplir las necesidades de un negocio que cierra en sábado, y entonces dicen, es que yo pensé que no me iba a salir para la renta, y pues yo tuve que trabajar el sábado, ¿no? Exacto. Suponemos. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl supuso, pensó y entonces cometió un terrible pecado. Pastor, ya lo dijo muy bien usted. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguna persona decir, a ustedes no se les paga por pensar? Se les paga por obedecer. Híjole, qué difícil, ¿no? Sin embargo, la mayor prueba de que nosotros estamos en el proceso de transformación a una nueva vida es cuando nosotros, aun cuando nosotros tenemos razones lógicas para no hacer caso, obedecemos. Pero también es una prueba para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Exacto. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10, en el capítulo 10, ¿qué están haciendo? Están eligiendo a Saúl como el nuevo rey de Israel, el nuevo príncipe. Pero este nuevo príncipe
¿Cuántos reyes había tenido Israel? Ninguno. Ninguno. Saúl iba a ser su primer rey. Y entonces ellos vienen de una teocracia donde Dios habla a través de los profetas, dirige a su pueblo. Y entonces la primera prueba que se le pone es la prueba de la obediencia. Y miren lo que dice el versículo 8. Dice, vamos a leer desde el versículo 7. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien porque Dios está contigo. Cuidado allí. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer sacrificios, holocaustos, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que debes de hacer. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y a las personas que estaban alrededor de él que nosotros teníamos que ser como niños. Porque un niño está dispuesto a escuchar, está dispuesto a ser enseñado. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Saúl se llenó de autosuficiencia. Saúl se llenó de autosuficiencia. Y esa autosuficiencia no solamente lo puso en un terreno donde él está en contra de Dios, sino donde un terreno donde Satanás lo insta para ir por un camino que acabará con su vida. Es decir, si nosotros queremos experimentar los goces, las mieles de la nueva vida, nosotros tenemos que, 1, reconocer que hemos sido autosuficientes, pero 2, pedirle al Señor que nos ayude para finalmente morir al yo y prestar atención a su indicación. Y mira cómo lo describe el primer libro de Samuel 13:13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. O sea, el suponer es una locura. Y el pensar por Dios es todavía más una locura. Sí. Y entonces Samuel le dijo, tú lo que tenías que haber hecho era guardar el mandamiento de Jehová. Listo. No podemos pensar por Dios. Lo que tenemos que hacer, aunque dice el pastor Francisco, tenemos los argumentos lógicos, lo que tenemos que hacer es guardar el mandamiento. Amén. Exactamente, gracias pastores. Entonces viene la pregunta, ¿qué podemos hacer para confiar más en las indicaciones de Dios que en nuestra propia voluntad? Mira, te comparto este texto, Jeremías capítulo 17 y el versículo 9, lo conocemos muy bien, pero ese texto justamente señala lo que estamos hablando en este momento. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una descripción cabal de la tendencia de nuestro corazón humano. Nuestro corazón humano es engañoso. Nuestro corazón humano no es de fiar. Nuestra propia sabiduría nos mete en muchos problemas. Pero cuán difícil es renunciar a esa sabiduría propia y confiar por completo entonces en la palabra de Dios. Esa es la invitación que nos hace la lección en estos momentos. Esa es la invitación que nos hace nuestro Dios. Debemos renunciar a nuestra autosuficiencia. Debemos morir a esa autosuficiencia, renunciar a valernos por nosotros mismos pensando que somos sabios y que nuestras decisiones son las mejores, y necesitamos poner nuestros oídos atentos a escuchar a Dios, poner la palanca a velocidades de nuestra vida en neutral para que sea Dios el que nos diga hacia dónde debemos ir y a qué velocidad debemos ir. Y entonces encontraremos ese gozo maravilloso de morir al yo para surgir a una vida llena de frutos. Quédate con nosotros. Ya regresamos para el cierre de esta hermosa lección. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de
compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo. Esperanza para el tiempo del fin. Muy bien, estamos de regreso y vamos entonces hacia ya la conclusión, el cierre de esta lección tan interesante. Y esta última sección le hemos titulado Vivir solo para Dios. Y es que hay un peligro en nuestra experiencia espiritual que tiene que ver con crear sustitutos de Dios. Porque cuando no hemos aprendido a depender de Dios, cuando nuestra mente, nuestro corazón no están sujetos a la voluntad de Dios, entonces ponemos nuestra mirada en algunos sustitutos y nosotros mismos creamos esos sustitutos de Dios a quienes consultamos, a donde acudimos pensando que nos pueden dar las soluciones a nuestros problemas. Pastor Francisco, ¿cuáles pueden ser esos sustitutos que a veces creamos que quieren tomar el lugar de Dios? Bueno, en la Biblia encontramos algunas historias, queridos hermanos, de personas que trataron de vivir sin Cristo. Es decir, tenían un compromiso con su fe en Dios, con su fe en el mensaje de Dios, pero no tenían una relación personal con Él. Es decir, por ejemplo, cuando pensamos en el joven rico que se acerca a Jesús diciéndole qué bien, o sea, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces el Señor le dice, pues bueno, guarda los mandamientos. Y el muchacho presenta los mandamientos, dice, todos estos los he guardado desde mi juventud. Es decir, este joven está presentando un sustituto. Y eso era común en el tiempo de Cristo Jesús. Y yo creo, pastor, que me temo que hay veces que es común en nuestro tiempo. Hay personas muy sinceras que tienen que resolver esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con Cristo Jesús? Y no la enfrentan, pastor. Es decir, Jesús, ¿quién es en mi vida? Ya lo mencionabas hace un momento. Hay personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y bueno, David Gasherik dice que la religión es un buen lugar para esconderse de Dios. La gente se oculta en la religión, la gente se oculta en el dinero, la gente se oculta en la búsqueda de poder, en el entretenimiento, en corrientes filosóficas,
en viajes, paseos. Es decir, hay gente que tiene tiempo para todo, pastor, pero no tiene tiempo para ser cristiano. Y Jesús dijo que si uno quiere salvar su vida, la va a perder. Pero aquel que por amor a mí la pierde, ¿qué dice el texto? La va a hallar. Exacto. Yo creo que los mismos discípulos en algún momento de su experiencia pensaron que podían ir adelante en su experiencia cristiana sin Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ese momento cuando el Señor les da autoridad para sanar, para sacar demonios, para resucitar muertos? Y entonces, cuando regresan de esa expedición, ellos están felices porque dicen, aún los demonios se sujetan en nuestro nombre. Pero un tiempo después están luchando porque no pueden ayudar a un muchacho que está pasando por un problema, está poseído. Es decir, ellos habían sustituido el poder vital de una relación con Jesús con, fórmulas, con tantas cosas. Y ese es un peligro constante, pastor, es un peligro. La lección nos lleva nos presenta algunas razones, algunas cosas que pueden sustituir. Dice que hay gente que sale a comprar para sentirse felices. Hay gente que persigue la fama porque se sienten incompetentes. Y hay gente que no vive una relación conyugal satisfactoria y entonces salen a buscar afuera. Así que es muy fácil, pastor, es muy fácil tratar de sustituir algo con tal de no morir. Concluyo con esto. Hay un escritor cristiano que dice que a todos nos enseñan cómo uno llega a la vida, pero a pocos nos interesa saber cómo uno muere bien. Es más, hablemos cómo uno muere en Cristo. No nos interesa porque queremos seguir viviendo en esta nueva experiencia. Exacto. Uno de los ejemplos de sustitutos que encontramos en la Biblia es esta experiencia que tuvo Zacarías, este sueño, lo despierta el ángel, ¿no? Y le dice, prácticamente le está diciendo, oye, no sustituyas la ayuda que Dios tiene para ti. Así es. ¿No? Por eso este pasaje tan conocido por todos en Zacarías 4:6, dice, entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos estaban tratando de reconstruir el templo con sus recursos, con sus fuerzas, y aparte, a pesar de la oposición que estaban encontrando, ellos decían, no, vamos a terminar y lo vamos a lograr. Pero entonces, por eso Dios les dice, no necesariamente es con fuerza. Ahora, el hecho de que aquí dice no con fuerza ni con ejército, no excluye el esfuerzo humano. Nosotros tenemos que seguir trabajando y estar coordinados para una obra. Exacto. Pero tenemos que conferir el proyecto, nuestra vida, a la voluntad de Dios, al Espíritu, para que entonces Él complete de la manera más conveniente el proyecto, la obra que se esté realizando, principalmente nuestra vida. Y Dios no va a impedir o Dios no impidió que hubiera resistencia en la reconstrucción del templo. Pero finalmente les proveyó los recursos para que se lograra. Y pastor y hermanos, Dios no siempre va a impedir que nosotros tengamos que
experimentar un crisol, pero Dios proveerá los recursos necesarios para salir de ese crisol y para que a través de ese crisol podamos nosotros depender más de Él, sin autosuficiencia, sin sustitutos, sino con el Espíritu de Jehová. Amén. Así que tienes una decisión que tomar. Estás enfrentando una situación difícil. Está el enemigo cercándote y hay peligro de que sufras daño, de que tu familia está agobiada por alguna circunstancia difícil. Entonces ahí está el mensaje. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. El deseo de Dios es que tú y yo aprendamos a depender de Él. El deseo de Dios es bendecirnos y Él solo está esperando que nosotros muramos al yo, que renunciemos a tomar decisiones por nosotros mismos, para Él darnos las soluciones que ya las tiene, ya tiene la salida a ese problema, ya tiene la mejor decisión para esa circunstancia que estás enfrentando, ya tiene la victoria para tu lucha, pero Él necesita que tú le entregues tu voluntad a Él, para que Él pueda obrar esos milagros en tu vida. Eso es lo que significa morir, como una semilla, para que ahora nazcamos como un árbol que da fruto. Qué interesantes pensamientos nos arroja la lección de esta semana. Ahora quiero agradecer, Pastor Francisco, Pastor Montoya, gracias por estar con nosotros, gracias porque sus intervenciones, sus comentarios han enriquecido esta lección. Estoy seguro que los maestros de escuela sabática, los hermanos que nos están viendo, han sido bendecidos con sus comentarios. Y quisiera pedirles que a manera de conclusión le puedan dar un mensaje a nuestros hermanos que nos ven. Pastor Francisco, comencemos por usted. Claro que sí, muchas gracias, pastor. Queridos hermanos, la señora White dice que Dios no nos pide que sacrifiquemos nada, sino aquello que precisamente está impidiendo que nosotros no lleguemos al cielo. La razón por la que el Señor nos pide que nosotros podamos morir como el grano requiere de tu consentimiento, requiere de tu voluntad. Pero Dios no pide que lo hagas ciegamente. Dios te pide que tú lo conozcas a Él personalmente, que tú tengas una relación personal con Él. Y cuando tú entiendas, cuando tú conozcas mejor a tu Dios, tú vas a ver que hay situaciones en la experiencia cristiana que no pueden enfrentarse, vivirse, incluso disfrutarse, a menos que estemos dispuestos a rendir al yo. El apóstol Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. No, Dios no quiere gente sometida para que Él pueda hacer. No. Dios quiere gente feliz. Y la felicidad está cuando nosotros vivimos en plena unión con Cristo Jesús. Y para eso tenemos que tomar la decisión de morir como un grano. Dios requiere de tu colaboración, de tu voluntad. Te animo a que a través de estas lecciones podamos nosotros, evaluar nuestras vidas y entonces llegar a ese punto. Porque finalmente, Pastor Yolman, el propósito del crisol no es destruirnos, sino hacer de nosotros personas que puedan ser aptas por la gracia y el poder de Dios obrando en nosotros para morar con Cristo en el reino de los cielos. Amén. Amén. Apreciados hermanos, deseo compartir con ustedes este mensaje final. Morir a nuestro yo y vivir para Cristo no debe ser una experiencia aterradora. Morir al yo no debe ser algo que te genere miedo o incertidumbre. Yo quiero decirte, hermano, deja de sentir miedo.
Deja los afanes de tu vida en las manos de Dios. Deja tus enfermedades, deja tus debilidades, deja tus temores en las manos de Dios. Confiemos en el Señor. Escuchemos su voz. Aceptemos su voluntad. Sin miedo, sin temor, sin incertidumbre. Que esta experiencia sea una experiencia agradable de dejar nuestra vida en las manos de Dios. Y termino diciendo, compartiendo con ustedes lo que dice Eventos de los Últimos Días en la página 64. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Estoy seguro, queridos hermanos, que cuando nosotros pongamos por decisión propia, como decía el pastor Francisco, nuestra voluntad en la voluntad de Dios, será una experiencia maravillosa. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, pastores. Y entonces quiero cerrar compartiendo un pequeño párrafo de la sierva del Señor que dice: la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Ahí está la clave. Es renunciar a nuestros deseos y ambiciones y darle lugar a Dios, para que sea Él entonces el que obre a través de nosotros. Jesús en Juan 15:5 lo dijo de otra manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos morir como esa semilla y una vez muertos entonces germinar como una planta que lleva frutos para honra y gloria de nuestro Dios. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros en esta ocasión. Te esperamos la próxima semana aquí en Creciendo en la Palabra. Que Dios te bendiga.